Buenas tardes, mi nombre es María José Fernández Moscote. Hoy tengo el gusto de entrevistar a la profesora Gisela Romero. ¿Cómo está, señor? Muy bien, gracias a Dios. Gracias, señora María José, por esta oportunidad para hablar de lo que yo hago en el salón de clase con los niños. Ok, señor, soy estudiante del programa Licenciatura en Educación de la Universidad UNAD, entonces quiero hacerle la siguiente entrevista. ¿Cuál es la relación que existe entre el proceso de enseñanza y la interacción dinámica en el ámbito educativo? Bueno, para enseñar debemos relacionarnos con los niños, conocerlos, interactuar con ellos directamente para poder crear un espacio de confianza para ellos dirigirse a nosotros y nosotros a ellos. De pronto conocerlos, mirarlos más allá de que sean simples estudiantes. Ok, señor, ¿cómo ejecuta usted el acto dinámico teniendo en cuenta las características de sus estudiantes? Bueno, para realizar un acto dinámico con los niños, debo respetar las características de los niños, su ritmo de aprendizaje, muchas veces su comportamiento. Debo de ser muy observadora, debo conocerlos para poder llegar a ellos y despertar el interés de aprender. ¿De qué forma los estudiantes participan activamente en actividades que les permitan desarrollar nuevos conocimientos? Yo trabajo con niños de transición y la mayoría de las actividades deben ser dinámicas, activas, al aire libre, donde ellos sean libres, donde ellos se manifiesten espontáneamente y se muestren tal cual son ellos. ¿En qué consiste su técnica para estructurar en el aula de clases un enfoque cuantitativo? Bueno, la técnica dinámica que me consiste, primero me gusta tener en cuenta el interés de los niños. Me gusta escucharlos cuando ellos hablan. De pronto traen algún interés que ellos quieran aprender en el salón de aula. Muchas veces los mandamos a investigar. Niños de 5 añitos que les colabora y los apoya el papá y la mamá en la casa. De hecho, tenemos un cuaderno que se llama Cuaderno de Proyectos, donde ellos con el papá y la mamá investigan en casa, leen. El papá y la mamá les leen en voz alta y luego allá en el salón de clases ellos participan activamente. ¿Cómo maneja usted la etapa motivacional de sus estudiantes a través de la didáctica? Niños de transición sin didáctica se aburren, no prestan atención. Ellos hay que motivarlos constantemente. La atención de un niño mucho demora 10 minutos. Entonces siempre tiene que estar la didáctica a flor de piel. La didáctica debemos tenerla a la mano porque ellos la rutina no les gusta y hay que tener diferentes métodos, diferentes maneras de enseñar para los niños de 5 años. ¿Cómo es su aplicación de nuevos contenidos de aprendizaje dentro del aula? La aplicación de diferentes contenidos dentro del aula, teniendo en cuenta el interés de los niños, como les dije. Incluso hay noticias que ellos ven y la llevan al aula de clase y eso nos permite desarrollar temas o nos permite investigar. Que si de pronto el niño y la niña no dan para leer, no dan para escribir, pero el papá y la mamá sí, en vez de tener un celular en la mano, es mejor que desde niño aprendan a investigar, que desde niño el papá y la mamá les lean
que estén pendientes a las noticias, que estén pendientes a lo que pasa en el mundo, porque hay cosas que de pronto desconocemos y en las noticias o leyendo nos enteramos de las cosas que pasan. ¿Cómo diferencia usted los contextos de los alumnos que le ocurren en el ámbito familiar, escuela o comunidad? ¿Cómo se da cuenta usted de los resultados que los niños están teniendo a través de esos ámbitos? Porque ellos hablan, conversan, incluso me he acostumbrado a hacer recreo con ellos solos para escucharlos, sus inquietudes, de pronto preguntas que quieren hacer, y me ha dado resultado hacer esos recreos solos con ellos. Jugamos, hablamos, ellos preguntan, miramos cómo responder. Incluso en el patio hay muchas plantas medicinales que ellos están aprendiendo para qué sirven, cómo se llaman, y esto se llama sabiduría ancestral. Los niños están interesados en ese tema también. ¿Cómo diferencia usted? ¿Cómo le favorece el aprendizaje a usted como profesional teniendo en cuenta los diferentes procesos de enseñanza? ¿Cómo favorece el aprendizaje a mí? ¿A usted cómo le favorece usted el aprendizaje de enseñanza? Bueno, como profesional. A veces nosotros, los maestros, decimos que enseñamos, pero los niños también nos enseñan. Ellos traen diferentes experiencias, traen preconceptos, presaberes de su casa, y ellos con esa facilidad lo pueden expresar, y ahí nosotros aprendemos de ellos también. El profesor, el maestro no tiene la última palabra. Nosotros de los niños también aprendemos de las personas que están a nuestro alrededor. Igual ellos también llevan todo ese aprendizaje al aula de clases. ¿Qué la ha motivado usted hacia el estudio de las lenguas? Bueno, a mí me ha motivado el estudio de las lenguas porque es una manera de enseñarle a los niños a no discriminar, a aceptar a las personas tal cual son ellos. Y desde muy niña, gracias a Dios, yo aprendí a conocer las diferentes culturas que nos rodean, porque yo estudié en un internado indígena donde las compañeras hablaban solo guayunaiki y me obligaban a que yo debía de aprender el guayunaiki. Y cuando no entendía algo o estaba interesada, yo le preguntaba a ellas. Y me ha motivado a enseñarle a los niños también la lengua, así como aprendemos a hablar lo básico de inglés, de pronto lo básico en la lengua. ¿Cuál es el rol más importante de usted como docente dentro del aula de clases? Bueno, el rol más importante que desempeño dentro del aula de clase es servirle de guía a los niños, porque los profesores no las sabemos todas. Incluso ellos salen con unas cosas que nos sorprenden, porque ahora con la tecnología, el televisor, o el papá, la mamá, que ellos preguntan o que escuchan, ellos manejan diferentes temas. Entonces nosotros solo somos guías. Los maestros y las maestras somos guías dentro del salón de clase. ¿Cuál de los siguientes métodos usa más con los estudiantes y por qué? A, teórico; B, histórico; C, lógico. Bueno, por lo general siempre es el teórico que manejamos, porque ahí es donde ellos investigan, donde leen, donde escriben, y de pronto el constructivismo también nos vamos por allá, pero más que todo es el teórico. Bueno, señor, por último, quisiera que me definiera el método que usted utiliza al momento de evaluar y qué le aporta al aprendizaje de los niños. Bueno, al momento de evaluar con niños de transición, yo me identifico mucho con el método de María Montessori y el de las inteligencias múltiples de Gardner. ¿Por qué? Porque es que los niños no aprenden de una sola manera, aprenden de diferentes formas.
y todo eso debemos de tenerlo en cuenta con los niños de preescolar. Bueno, señor, muchas gracias por la entrevista y por las respuestas que nos dio. De verdad, esto nos aporta mucho a la carrera que estamos estudiando y gracias por el tiempo prestado.